aquí donde van a salir cuando ustedes están leyendo una enfermedad. ¿No? Dice, esta enfermedad heterocigota, no sé qué, que está incluida en el HLA, DR, BBB, son los locus del cromosoma. Entonces, salen aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un cromosoma, este brazo corto y este cromosoma 6. Este fragmento pequeño de este cromosoma nos da las diferentes clases. ¿Ya? En laboratorio te pueden dar así, pero déjame ver uno que esté más sencillo para que lo entiendan mejor. Así te da el mapeo cromosómico de un laboratorio. Entonces mira, aquí están los codones, ¿no? Entonces este es el cromosoma 6, este es el brazo corto. Específicamente en este codón me da las clases, en este codón. ¿Ya? Si lo agrando, este pedacito que... Si lo agrando, este pedacito me da todo esto. ¿Ok? Entonces lo vamos a ver así. El centrómero es la parte central que une como bisagra al brazo, porque va a estar así. Por eso cuando lo ves chueco, lo ves así, por el centrómero. Entonces en el brazo corto, en esta región está. Ahora, cuando nosotros hablamos de clase 1, vamos a hablar de las características clásicas, que son fragmentos HLA-A, HLA-B, HLA-C. ¿Ok? ABC. Entonces dice, es clase 1. Clase. Doctor, ¿y los otros fragmentos que están ahí? Pero déjame terminar. Los no clásicos serían la EGF, como el abecedario. Entonces, ¿cuál es el HL1 clásico? ABC. Los clase 2 siempre van a tener la D por delante. Entonces, van a ser DPQR. La M no es no clásico. ¿Ok? Y la clase 3, que después se estudió, que dice, ¿quién te dice a ti que tu complemento debe actuar bien o tu complemento debe actuar mal? ¿Quién te dice que tu complemento te va a reconocer, no te va a reconocer, va a diferenciar o no va a diferenciar? Lo que estamos viendo, la clase 3. Entonces, tiene un codón que gestiona C4 y C2. Y tiene otro codón que gestiona factor de necrosis tumoral. Entonces, cuando tiene un lupus que tiene un depósito de C3 en el mesangio, ¿qué se jodió? La clase 3, el codón C4-C2. Si tienes COVID y te dio COVID, dices, es una gripe, yo estoy bien, pero no, el tema casi lo mata. ¿Por qué? Porque hubo una tormenta de citoquina, que ese término tiene que haber escuchado o no, ¿verdad? ¿Y quién le ordenó a citoquina que salga? Y no hay quien, porque está genéticamente condicionado a reaccionar así. ¿Se te hizo más claro el asunto? Moncayo. ¿Ah? No sé por qué pasa callada, no sé si entiendo o no. ¿Entendiste o no? Ok.
Entonces ya, los clase 1 ¿a quién le presentan? Y los clase 2, muy bien, chancho. Entonces, ¿qué pasa? El clase 1 Mauricio. Estructura del complejo mayor de histocompatibilidad, clase 1. Aquí está el surco de unión para el antígeno péptico, porque yo leí que según... Ah, perfecto. Tiene un surco de unión que está arriba, perfecto. Alfa 2, alfa 1, alfa 2. Esos son dominios, tienen dominios distales de membrana. Distales y proximales. Ya, ahora, si ustedes se dan cuenta, tiene un dominio intracitoplasmático, transmembrana, porque pasa la membrana, ¿sí ven? ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. ¿No ves? No, sí. Ah, ya. Entonces, los dominios transmembrana vienen ¿de qué? De los dominios proximales. Sí, pero ¿de qué cadena? Tiene 3 cadenas, alfa 1, alfa 2, alfa 3. ¿Sí se dan cuenta? ¿O no te das cuenta? A ver, señala. Va directamente desde la alfa 3 hasta Sí, pero... transmembrana, pero también desde la 1, 2 y 3. Ya, ¿cómo se forma el surco de membrana en el clase 1? ¿Cómo se forma? ¿Qué dominio? Alfa 1, ¿sí? Claro. Sí, ahí está. ¿Dónde está la ciencia? Sabrán el alfa 1 y el alfa 2 y ahí está la hendidura. ¿Dónde está la ciencia? Tiene que ser de la NASA para ver eso. Ya, y el alfa 3 seguía transmembrana. Y la beta 2 microglobulina está separada de esto. No está unida. Mira que no viene del mismo biomolecular. Está separada. Ya. ¿Qué más? ¿Qué dice? Dice que la molécula de B2 microglobulina. Arriba. La cadena alfa de 45 Kilodalton, ese es el peso. está organizada hacia 3 dominios externos, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y el segmento transmembrana y una cola citoplasmática. La molécula de beta 2 microglobulina de 12 kilodalton, que es de la cadena ligera, no tiene dominio transmembrana y solo está unida covalentemente a la cadena alfa. El dominio alfa 1 y alfa 2 interactúan para formar un surco o hendidura de unión al péptido que se ubica en la superficie superior de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. El dominio alfa 3 contiene una secuencia que interactúa fuertemente con la molécula de superficie celular del linfocito CD8 que se encuentra en un linfocito T citotóxico. Ya, entonces, en conclusión, ¿cómo se forma la hendidura proteica del clase 1? Por el dominio alfa 1 y alfa Bueno, tú. ¿Cuántos enlaces intracitoplasmáticos transmembranas tiene y qué dominio es el clase 1? Vale. ¿Puedes repetir la pregunta? Tiene 3 enlaces. Sí, los 3 enlaces llevan... ¿De transmembrana estoy hablando? Uno, Ya, pues, entonces. ¿Y cuál es? El alfa 3. Y ven, usted se asusta con la pregunta en vez de razonar lo que estoy hablando.
No razonan lo que hablo. Y la mía pendejada. Entonces, no, pero te pregúntame cuántas patitas tiene clase 1. Te voy a decir, ¿cuántas patitas tiene clase 1? ¿Cuántas patitas tiene clase 2? Bueno, este es el clase 2. Dice que la cadena alfa de 33 kilovatios con dominios externos, un segmento transmembrana y dominio o cola citoplasmática. Y la cadena beta de 22 kilovatios con dominios externos, un segmento transmembrana y dominio o cola citoplasmática. O sea, aquí ya hay dos segmentos transmembrana que nacen, bueno, que vienen de ambas cadenas, pues de la alfa y en la beta, no como en el anterior. ¿Pero de qué alfa? De alfa 2 y de beta 2. Fácil. ¿Y a quién presentan estos? A los linfocitos CD4. ¿Estamos? Sí, Fácil. sí. Julián. Eloy. Bueno, organización y herencia del complejo. Características funcionales, las moléculas supergénesis son una agrupación de genes dispuesto dentro de un tramo continuo largo de ADN con el cromosoma 6, como lo estamos viendo aquí. En seres humanos que tienen la tarea de decir cuáles fragmentos de antígenos serán vistos por las células T del huésped. Deben ser capaces de unirse a una amplia variedad de antígenos, promiscuidad, y deben hacerlo con afinidad relativamente fuerte. ¿Qué significa eso? La segunda. Promiscuidad. Que no es que se van solo por un antígeno, sino, o sea, que pueden hacerse, Por varios. cogen todo lo que pueden, se agarran lo que pueden. ¿Me cogiste? O sea, que empieza desde Entonces, si yo digo cuál es la promiscuidad antigénica, a decir, no, le voy a contar mi vida. Yo cuando tenía 16 años, 16, entonces, ¿qué? ¿Ah? ¿Cuál es la promiscuidad ahí? ¿Ah? ¿Ah? Es la ¿No? cap- Se puede unir a cualquier antígeno. ¿A varios? Es la capacidad de unirse a cualquier. Ah, por eso es promiscuo. Complejo en humanos HLA. El complejo se denomina Habla un antígeno. poco más. El complejo se denomina complejo de antígeno leucocítico humano, HCL, se lo conoce en seres humanos. El rechazo de tejido extraño trasplantado entre individuos en una especie era el resultado de una respuesta inmunitaria montada contra moléculas de superficie celular, ahora llamados HLA o antígenos leucocito humano. Dependiendo de su codificación genética, se dividen en 3 clases, como lo podemos ver aquí, y las 2 primeras pueden tener variantes clásicas y no clásicas. Ya. Moléculas de complejo en humanos, HLA, antígeno leucocito humano, clase 1, tenemos las clásicas, antígeno leucocito humano del A, B, C y A, que se presentan de AG a CD8, y las no clásicas, antígeno leucocito humano EFG, en el feto evita el rechazo por CD8 de los AG del padre y H. En la clase 2 tenemos antígeno leucocito humano DP, DQ y DR. Presentación de AG a CD4 y a las no clásicas antígeno leucocito humano DM y DO. Y la clase 3 estas moléculas en C2, C4 ya, y TNF. Factor hormonal. Ya, estamos. Estamos. Una vez tuve una paciente que tenía ya 36 años y que quería tener hijos, ¿no? Se casó con este man joven y no la ponía a
abortó, se le salió el muchacho, entonces se cambió de marido. Se fue con otro man, un poquito más joven, para ver si era más joven, se preñó, perdió el niño. Se casó por tercera vez, perdió el niño. Entonces decidió ir con su ginecólogo y le hicieron una inseminación artificial porque ya no quería casarse más. Ahora es, papá, $8,000, ring. Se embarazó, bacán, lo perdió. Entonces el ginecólogo dice, no, pues espérate, no sé qué, vamos a tener, por 3 lucas más te pongo 2. Papá los perdió a los 2. Ya China me va a consultar. Y me dice, no, que miren, no, fácil. No es cambiar de marido, es cambiar de útero. Porque ella tiene una codificación de HLA-F de feto que rechaza a todas las células de otro man que se la ponga. Y por eso abortaba. Y le habían hecho que si tenía sífilis, que si tenía rubiola, que si tenía embar, mononucleosis, un poco de mierda. Entonces, lo malo es que llegó Chiramí y solo me pagó $50. No tengo más visión. Claro. Puede causar calvicie en el pecho. Entonces, eso te va a ayudar a ver dónde está el problema en ciertas casas, en ciertas ocasiones, ¿no? Sobre todo rechazo. Si te va a dar un órgano, por ejemplo, más adelante, por ejemplo aquí. Ahí también intervienen los tejidos y órganos los empiezan a rechazar. Entonces, por ejemplo, ¿qué apellido eres tú? Borja. Ahí está el papá Borja y la mamá Borja. Aquí está Borjita. Vamos. Entonces, Borjita tiene genes de papá Borja y genes de mamá Borja. Entonces, Borjita puede recibir órganos de A o de acá, porque tiene los genes que lo van a reconocer como propio. Pero Borjita no le puede dar al papá. ¿Por qué? Porque la mitad de la mamá él no lo va a reconocer. ¿Estamos? ¿Tiene sentido? Y si tiene un hermano, El hermano sí. Entre hermanos sí. No hay que... Sí, que el hermano. Entonces, si mi ñaño me da un riñón, pa, lo botan. No era mi ñaño. Tuve otro paciente que estaba en planes de divorcio. No, dicho, lo abandonaron, justo estaba demandado, un hacendado, le quitaron 3 haciendas, dale la mierda. Y se hizo un examen para ver si emprende su vida y toda esa cosa. Tenía 3 hijos, y papá le hicimos una estéril. No botaba nada. bien plantado. Y le dijo, usted lo demandó, le quitó todo. Ninguno era hijo de él. Pero él no pudo contrademandar. No, pero el apellido. Que ya le dio el apellido. La verdad, el apellido ya es jodido. No, pero si se prueba que es con engaño, sí. Sí, no, pero ya es otra cosa. Pues ya esa gente coge una pistola y te van a matar. Si ya le diste el apellido, por eso que coge a Juanito Pivoy, que es negro, le diste, lo cogiste, ¿cómo que? ¿Dónde se mata, loco? Cuando tú coges un man y neto, tío, Adoptado. lo adoptas. Y si una que lo adopta, te demanda, te quita todo, porque legalmente es tu hijo. Contra la mansi. Ya tus hijos se jodieron. Ahora, si la man es viva, la herencia se lo da a los hijos y la mata a Chira. Ella no tiene nada que hacer. Pero si la man, si la mitad de eso, se la quita la man. Pero no sé cómo ustedes, solo sé que los 3 no eran de él.
pero deberían, sí, ¿verdad? ¿Cómo se lo Pero sí planean? deberían cambiar las leyes en favor de eso. O sea, yo opino que No, Bien, sí, está entonces. bien. Yo sé que tú eres protectora, pero. No, pero es que, ¿verdad? Oye, es que el daño, o sea, siempre se habla como que también, sí es verdad que hay mucho daño a las mujeres, pero ya, pues nada, pero lo voy a decir. Pero también, los hombres también, o sea, sufren mucho daño psicológico y nadie ve por Mírame a mí. Imagínate tú crear un hijo y tener un certificado. Ya. Ya. No, pero es Claro, tú como hija, no hay que matar ni a papá. Ya. Propiedades genéticas del complejo mayor. Tenemos los genes polimórficos, que dentro de la población existen muchas formas alternativas de cada gen, que dependen de los alelos. La herencia de los haplotipos, Haplotipos. que son los grupos de alelos del complejo mayor, 1, 2 y 3. Enlazados, heredamos uno del padre y uno de las madres. Entonces, eso es haplotipo. Tú eres un haplotipo. ¿Ok? Ya. Expresión codominante, que los productos de genes tanto maternos como paternos son expresados al mismo tiempo y en las mismas células. ¿Ya? Ya. Interpretación terapéutica, se dice que la progenie F1 es histocompatible con ambas cepas parentales. Esto significa que es capaz de aceptar injertos, cuya fuente es uno u otro progenitor. Sin embargo, ni uno ni otro de los progenitores puede aceptar un injerto de su descendencia F1, porque la mitad de las moléculas del complejo mayor, las que provienen del otro progenitor, serán vistas como no propias, extrañas, y así quedarán sujetas a reconocimiento y rechazo por el sistema inmunitario. ¿Entendiste? Sí, que uno tiene que, o sea, si yo quiero donar un órgano a mi papá, no lo va a aceptar porque no, soy la combinación de los dos, digamos, así que es un haplotipo. Doctor, y pasa lo mismo con la sangre, entonces no la pueden hacer a mis papás. Ah, no, pues si tú eres A positivo y tu mamá es O y tu papá es O, Adoptado. Yo puedo tener un tipo de sangre. ¿cómo la cosa? No, adoptadas son. Y el lechero es A. O sea, no tiene nada que ver el injerto con el No, es otra sangre. cosa. Ah, ya. La capa antigénica de tu eritrocito es la que te da. Bueno, tenemos aquí las funciones del complejo mayor, que además de su importancia durante la presentación de antígenos, las moléculas del complejo mayor intervienen en otros procesos de la inmunidad, como lo son, que son tres: demostrar las células sanas, selección negativa de linfocitos T, tolerancia central y tolerancia periférica. En demostrar las células sanas, tenemos que se despliega el complejo mayor clase 1 propia para demostrar que la célula está sana. En la selección ¿Cómo negativa- es eso, Melino? Ahí tenemos una célula NK. ¿Qué hace el NK? Te mata. Natural killer. Entonces, si la NK ve un linfocito que cualquiera lo quiere matar, ¿no? Pero si tiene el receptor, lo reconoce y lo deja pasar. Pero, por ejemplo, una célula tumoral que está infectada no tiene ese receptor, Y la mata. Mm. ¿Ya? Pero como en cáncer se reduce tanto, pues no se da abasto y ya se oye. En la selección negativa de linfocitos de la tolerancia central se despliega un péptido propio en clase 1 y clase 2 para probar las células T en desarrollo respecto a la autorreactividad y los órganos linfoides primarios. Y en la tolerancia periférica despliega un péptido propio en clase 1 y 2 para mantener la tolerancia a proteínas propias, órganos linfoides secundarios. Todavía tenemos chance de Rochitú. Te manda el 10 minutos. ahí mismo. Te manda El recreo. el timbre del recreo. Ya. Cambios en la expresión del complejo mayor. Tenemos la regulación genética, que la presión desencadenante internos o externos, como invasores extracelulares o citocinas, puede aumentar en la expresión de genes que codifican para el complejo mayor. En la interferencia viral, la regulación negativa del complejo mayor, tenemos que algunos virus interfieren con esta expresión del complejo mayor clase 1 y así evitar la detección temprana de las células CD8 positivas.
Estos virus incluyen los citomegalovirus, virus de la hepatitis B y adenovirus 12. Ya, entonces, ¿qué pasó? Que tenemos una regulación genética, ¿no? El C2TA y el RFX son activadores para transcripción de clase beta, de clase 2. Si tenemos una mala regulación genética, no se va a activar. Y en la interferencia viral hay virus que interfieren en la expresión. O sea, por ejemplo, habíamos dicho que lo coge la proteína y sale para que se lo presente, pero no hace la exocitosis, por lo tanto no se puede presentar. Y entonces, ¿cuáles son estos? Son los citomegalovirus, la hepatitis B y la adenovirus. ¿La hepatitis B tiene cura? No, ya sabes por qué. Porque no se puede expresar la inmunidad contra él. Entonces hay otro tipo de tratamiento. Sigamos con la... Emisión de señales por citocina. La unión de estas citocinas a sus receptores respectivos induce las cascadas de emisión de señales intracelulares, activan factores de transcripción y alteran patrones de presión. Aquí tenemos la IFN-alfa, producido Interferón alfa. Interferón alfa, producido después de las infecciones virales o bacterianas. La TNF-alfa, Factor necrosis tumoral. factor necrosis tumoral, secretado por las CPA, Las células especializadas. células especializadas. Suelen ser las primeras citocinas que desencadenan un evento de regulación ascendente de complejo mayor, De clase 1. de clase 1. Secretado por los linfocitos T. T activados que aumentan la expresión del complejo mayor clase 1 en etapas tardías. Tenemos la Interferón gamma, que además induce la expresión del activador transcripcional clase 2, C2TA. Lo comenta de manera indirecta la expresión de moléculas de complejo mayor clase 2. En los linfocitos B la regulación es negativa, y los Interleuquina 4. interleuquina 4 que aumentan la expresión de las moléculas clase 2 en las células B en reposo. Ya. Entonces, la interleuquina 4 ya es una citoquina. ¿No? Recuerda que en los clase 3 se activa complemento, se activa factor de necrosis tumoral y también se activan las interleuquinas. La interleuquina 4 es un activador inflamatorio. Entonces, ahí aumenta clase 2 para que se activen las células B que estaban en reposo. Entonces, para que estas produzcan más anticuerpos, ¿no? El 4 no era antiinflamatorio y la 6 O era sea, antiinflamatorio. es antiinflamatorio porque ellos actúan en la inflamación. Claro. Hay 17, 6, todas esas cosas. Por eso te digo, interleuquina 4 aumenta la actividad del otro para contrarrestar la acción de los proinflamatorios y los antiinflamatorios. Ellos trabajan en la inflamación, pero todavía no te digo si es pro o no, porque eso es en citoquina. Con que me digas que activan la Interleuquina 4. yo estoy tranquilo. ¿Ok? Ya, entonces, hemos aprendido dónde está inmerso el complejo mayor de compatibilidad genéticamente. Hemos aprendido cuántas clases de complejos hay. Hemos aprendido los tipos de complejos HLA. ¿No? Hemos aprendido la regulación genética y la promiscuidad genética. ¿No? La regulación de los GNK y la interferencia viral específicamente a citomegalovirus, hepatitis B y adenovirus. ¿Qué causa el adenovirus? Enfermedades respiratorias,
Por eso es que no hay una vacuna que ¡pum!, ya no te dio más gripe, no te dio más rinitis. Siempre hay muchos. Y entonces por eso no hay una vacuna que te diga que nunca más te va a dar. ¿Ya? Entonces eso es lo que pasa con el COVID, que muta tanto, y ya la vacuna que te pusieron, chamán, hay que reforzarte para que te cubra el otro. ¿No? Y no lo hacen con esto porque, bueno, son mortales en los ancianos inmunodeprimidos, ¿no? Y pues 90 años que le da una neumonía, pues se jodió. Pero a ti te da una neumonía, usted te puede defender un poco más, dependiendo de cómo está tu constitución. Si tienes herbicida, pues te jodió. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Estamos? Sí. Entonces, ya tiene mala cara el francés, se jodió. ¿Qué estás tosiendo? Está tosiendo. No le vale el complejo. Doctor, y por ejemplo, la influenza tipo A no va a tener esa interferencia viral, ¿no? Por eso, si te vacunan contra esa, pero hay otras influencias que te dan los mismos síntomas. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque ellas antagonizan al CD8. Entonces no los dejan matar. Entonces tú dices, pero a mí no me dio muy duro, porque ya se activaron otro tipo de células, ¿no? Que se activó complemento, que se activó la inmunoglobulina tal. Entonces, pero para los linfocitos T es el cuento. Tienes otra forma de defensa, ¿no? Pero para el linfocito T es el cuento, ya no lo puede destruir. Entonces, ¿qué le toca? Le toca presentárselo a otro que lo destruya. Doctor, en su mayoría la clase 1 es viral, clase 2 No, bacteriana, son antígenos diferentes. No necesariamente. Sino que aquí te hace énfasis en por qué no todos los virus, ¿no? Específicamente en estos virus produce eso porque inhibe, son virus inhibidores. Ahora hay bacterias que tienen naturalmente resistencia a. Entonces, dice la rifapicina no le hace nada. Ok. La próxima clase hay un aporte de todo esto. Entonces, Del complejo de todo. ¿del mayor o del todo? De todo. ¿Quieren dar aporte o quieren ir directo al examen? No demos aporte. Ahí su cualquier cosita. El examen es sobre 20, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer algo sencillo de 5 preguntas. Y 5 preguntas sobre 10. Entonces, si saca 10, ya tiene que sacar 10 en el otro, ya son 20. Vamos a tener el aporte con el examen. No, se la voy a poner difícil, lo voy a hacer 50. ¿Qué giles que son? Estoy diciendo que lo que les he preguntado les voy a preguntar en el examen. Pero si ya te hace complicada, ok, te voy a preguntar la transcripción genética y tanto. Es un pendejo, no sé. La verdad es que esto te voy a preguntar, ¿cuántas veces te lo he dicho? Pero por esta mano les voy a preguntar 20 de las transcripciones genéticas de la señalización intracelular. No, pues ya dale gracias a más, pues ya me hizo cabrear. Ah, para. Ahora ya